Buenos días, muchachos. En esta sesión vamos a comenzar ahora sí con el trabajo de lo que es los temas marcados por nuestro programa. Entonces, el día de hoy abrimos en la unidad 1, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Y lo primero que tenemos que tener claro es que para poder estudiar estos temas, el material previo que necesitamos tener bien afianzado es este. En definición de derivada, las reglas de derivación, entender a la derivada como una razón de cambio, poder hacer esa conexión entre lo que es el concepto de derivada y cómo nos describe el crecimiento o decrecimiento dentro de una función, y también cómo la segunda derivada nos permite darle o definir si la función en cierto intervalo es cóncava. Y bueno, obviamente si es cóncava, ¿qué tipo de concavidad presenta? Bien, entonces lo primero que tenemos que repasar son definiciones básicas en cuanto a las ecuaciones diferenciales. Y lo que vamos a revisar el día de hoy son precisamente esas definiciones. Lo que es una ecuación diferencial, el orden de una ecuación diferencial y los tipos de clasificaciones que se dan para una ecuación diferencial. Entonces, empezamos con la primera definición. Una ecuación diferencial es simplemente una ecuación que contiene derivadas, ya sea de una sola variable dependiente con respecto de una variable independiente, o bien contiene derivadas de dos o más variables respecto a dos o más variables independientes. Si se cumplen estas características, pues entonces hablamos de una ecuación diferencial y lo abreviamos así. De aquí en adelante, en los textos, cuando ustedes vean esta nomenclatura, estamos refiriéndonos a las ecuaciones diferenciales. Y podemos hablar de que estas ecuaciones diferenciales pueden clasificarse según las características que presenten. Y esa clasificación puede darse en tres tipos. La primera de ellas es por tipo, la segunda por orden y la tercera clasificación es por linealidad. Vamos a revisar cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales de acuerdo a su tipo. Entonces, yo puedo clasificar una ecuación diferencial como una ecuación diferencial ordinaria o bien como una ecuación diferencial parcial. ¿En qué consiste la primera? Una ecuación diferencial ordinaria yo la voy a abreviar como una EDO. Entonces, en los textos de aquí en adelante, si ustedes ven esta abreviatura, están haciendo referencia a una ecuación diferencial ordinaria. Y este tipo de clasificación se fija si las derivadas que se presentan en la ecuación diferencial contienen la variable respecto a la que se están derivando es una o es más. Entonces, por ejemplo, una EDO es una ecuación que contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente. O sea, esta es la característica principal. La variable respecto a la cual estoy derivando es solamente una. Y si ustedes observan, aquí sí tengo la posibilidad de tener una, dos o más variables dependientes. Entonces, lo que muestro aquí en este ejemplo ilustrativo son tres ecuaciones diferenciales clasificadas como ordinarias. Pues vamos a ver la primera. Aquí. Si ustedes se fijan, tengo solamente una derivada, que es esta de y en dx, y no tengo más. Entonces cumple con las características porque solamente estoy derivando respecto de una variable. El ejemplo 2 es este. Tengo tengo tres términos, que involucran derivadas.
el primer término involucra una tercera derivada. Aquí lo importante es ver respecto de qué variable se está derivando. En este caso estoy derivando respecto de S. El segundo término involucra otra derivada. En este caso es una segunda derivada. Pero lo que yo tengo que revisar es respecto de qué variable se está derivando, y en este caso también es S. El tercer término involucra una primera derivada, y yo me voy a enfocar en la variable respecto a la que se está derivando, que en este caso es S. Por lo tanto, todas las variables respecto a las cuales se está derivando es S, es una sola, entonces cumple con la característica de ser una ecuación diferencial ordinaria. Para el tercer ejemplo que estamos teniendo, aquí que se nos está presentando, tengo tres términos que involucran variables. Si se fijan, estoy cambiando la variable dependiente. En este caso es una X, aquí es una y aquí es una Z. Pero si observan, todas ellas se están derivando respecto de t. Nuevamente es una sola variable respecto a la que se está derivando, es la misma. Entonces sigue cumpliendo con la condición de que sea una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, recordemos, puedo tener una o más variables dependientes y no importa mientras se estén derivando respecto de una sola variable. Puedo tener derivadas, primeras derivadas, segundas derivadas, terceras derivadas, no importa, el orden de la derivada puede ser n, siempre y cuando se esté derivando o se esté obteniendo respecto de la misma variable. Bien. Una ecuación diferencial parcial, como su nombre lo dice, involucra derivadas parciales. Entonces, aquí la condición para que sea una ecuación diferencial parcial es que debe ser una ecuación que incluya derivadas parciales de una o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes. Entonces, cuando yo observo una ecuación diferencial que involucra derivadas parciales, entonces en automático la clasifico como una ecuación diferencial parcial. Y aquí no me fijo si es la misma variable independiente o no. Puedo tener puedo tener una, dos o más variables independientes. Tenemos aquí tres ejemplos. Aquí está. Ustedes se fijan, tengo una ecuación diferencial que involucra a una variable que es u, esta es la variable dependiente, y a dos variables independientes, x y y. Entonces, yo tengo que entender aquí que en realidad u es una función que está dependiendo de x y de y. Para el segundo caso, tengo derivadas parciales, el primer término de orden 3, este es de primer orden, y no importa si es de primero, segundo o tercer orden, en general de orden n, una ecuación diferencial parcial puede contenerlas. Lo mismo aquí tendría que entender que u no es una variable, sino una función que depende de x y que depende de y. Para el tercer caso, observen, estoy obteniendo dos derivadas parciales, aquí está. Una respecto de x y una respecto de y. Como son derivadas parciales, quiere decir que u y b son funciones que dependen de x y de y. Bien, entonces, recuerden, por tipo, la clasificación por tipo puede ser ecuación diferencial ordinaria, en donde la restricción es que exista solamente una variable independiente.
En la ecuación diferencial parcial, lo único que apreciamos es que existan derivadas parciales dentro de la ecuación. Vamos a revisar, esta no es una clasificación, sino solamente una revisión de las notaciones que podemos encontrar en cuanto a derivadas. Una derivada la puedo expresar en notación Leibniz, notación prima, notación de punto o notación de subíndice. ¿Qué características tiene cada una de ellas? La notación de Leibniz es, pienso que la más común, la que hemos manejado comúnmente. Es cuando utilizo una razón de diferenciales de y en de x para una primera derivada, d cuadrada, en este caso de s respecto de t al cuadrado. Esta es la notación que utilizo para una segunda derivada. Para una tercera derivada trabajo esta forma y una cuarta derivada se trabaja así. Recuerden que como en superíndice yo voy ubicando un numerito que me va diciendo cuántas veces estoy derivando. Y el formato es así. En el numerador, ese exponente lo voy a ubicar después de t y en el numerador lo ubico después de x. Y recuerden que me indica la cantidad de veces que estoy derivando. Entonces, esta notación me indica que yo estoy obteniendo la cuarta derivada. Quiere decir que he derivado 4 veces la función y. ¿Qué ventajas tiene esta notación? Me permite identificar inmediatamente cuál es la variable dependiente y cuál la independiente. Recordemos que en el numerador ubico a la dependiente y en el denominador a la independiente. ¿Cuál pudiera llegar a ser una desventaja? Que cuando yo estoy trabajando con ecuaciones diferenciales, al momento de estar escribiendo y estar haciendo un desarrollo con esta ecuación, pudiera llegar a ser más tardada y extensa. La notación prima consiste en utilizar este símbolo, el apóstrofe, y lo coloco a la derecha de la variable que estoy derivando. Y entonces ese símbolo representa la derivada. Coloco un apóstrofo y me indica que es la primera derivada. Dos apóstrofos me indican la segunda derivada. 3 apóstrofos me indican una tercera derivada. Y a partir de esta tercera derivada, las siguientes derivadas ya no voy colocando el símbolo, sino que ahora coloco a manera de superíndice y entre paréntesis el número del orden de la derivada. En este caso, pues la cuarta derivada se indicaría así, como superíndice, entre paréntesis, el número 4. Entonces yo aquí leo cuarta derivada de y menos 2 por la segunda derivada de y igual a y. Entonces en esta notación los apóstrofos se aplican solamente hasta la tercera derivada y a partir de allí, entre paréntesis, el número del orden de la derivada. ¿Qué ventajas tiene este tipo de notación? Que me permite escribir de manera más rápida una ecuación diferencial y, si se fijan, más compacta que si yo utilizara la anterior notación de Leibniz. ¿Cuál sería la desventaja de este tipo de notación? Que no puedo visualizar a la variable independiente. Es decir, aquí yo no podría asegurar que la variable independiente fuera x o que fuera t, etc. Digamos que eso es una desventaja. Si conozco el contexto del cual estoy obteniendo la ecuación diferencial, puedo entender entonces de manera implícita cuál es la variable independiente. Sin embargo, si solamente tomo la ecuación y no sé de dónde viene, qué fenómeno está describiendo,
no puedo asegurar la variable independiente. Esa es la principal desventaja de esta notación. La notación de punto. Este tipo de notación la encuentro en aplicaciones de tipo físico. ¿Por qué? Porque es una notación reservada para indicar derivadas respecto del tiempo. Entonces, por eso encuentra su aplicación en aplicaciones del área física. ¿Cómo se utiliza esta notación? La derivada se representa a través de un puntito colocado en la parte superior de la variable y la cantidad de puntitos me indican el orden de la derivada. De esta manera, un puntito me va a indicar o va a hacer referencia, como en este caso, a la primera derivada. 2 puntitos, como en este caso, están haciendo referencia a una segunda derivada. 3 puntitos a una tercera derivada y así sucesivamente. ¿Cuál es la característica principal? Tengo que entender que esta notación siempre me está marcando que la derivada independiente es t. De esta forma, este ejemplo equivale a esta derivada, la segunda derivada de s respecto de t. La tercera derivada de s respecto de t menos 2 por la primera derivada de s respecto de t, más 1 igual a 0. Entonces, el puntito siempre es una derivada respecto del tiempo. Esta notación fue establecida por Isaac Newton en el desarrollo de sus diversos estudios y también se conoce como una notación puntito. Entonces, de aquí en adelante, si llegan a ver esta simbología o a escuchar de este tipo de notación, se refieren a este tipo de derivadas. La notación de subíndice encuentra su mayor aplicación en derivadas parciales. Y lo que hacemos es, como subíndice, colocar la variable independiente, o sea, con respecto de quién estoy derivando. Y la cantidad de veces que la coloquemos me indica el orden de la derivada. Aquí tenemos un ejemplo ilustrativo. Entonces tenemos que entender aquí que a quien estoy derivando es a la variable u o a la función u y la estoy derivando respecto de x 2 veces. Quiere decir que esta es la segunda derivada de u respecto de x. Entonces aquí ven, su equivalente es este. La segunda derivada de u respecto de x. Este término entonces me indica una segunda derivada de u respecto de t. Aquí lo tienen ustedes en su equivalente en derivadas parciales. Menos 2 que multiplica a la primera derivada de u respecto de t. Aquí está. Bien, entonces eso es lo que hay que recordar en cuanto a notaciones para derivadas. Seguimos hablando de la clasificación de las ecuaciones diferenciales y llegamos a una segunda clasificación. Habíamos revisado en el punto anterior la clasificación de acuerdo a si es ordinaria o si es parcial. Ecuación diferencial ordinaria o ecuación diferencial parcial. En este tipo de clasificación voy a tomar en cuenta el orden de la ecuación diferencial. Entonces, vamos a definir el orden de una ecuación diferencial como el orden de la mayor derivada que contenga la ecuación. Y esto aplica tanto si es ordinaria como si es parcial la ecuación. Entonces vamos a ver esto a través de ejemplos ilustrativos. Aquí está. Entonces tenemos 3 ecuaciones diferenciales
y se clasifican en el caso de la primera como una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué? Porque yo analizo y veo que solamente tengo una derivada de primer orden. Entonces, esa es la que le da la clasificación de acuerdo al orden. En este caso, tengo esta ecuación diferencial, reviso, la derivada de mayor orden viene dada por este término. Aquí está. Entonces, se clasifica como una ecuación diferencial de quinto orden. Para el tercer caso, aquí, el orden está marcado por este término, porque contiene una derivada de tercer orden. Aquí, noten una cuestión importante. El orden lo indico así, con el numerito como superíndice después de la D. Y si ustedes se fijan, aquí tengo a lo mejor un 7, pero lo único que me está diciendo es que este término que tiene la primera derivada, o sea, es la primera derivada elevada a un exponente 7. Pero el orden de la derivada es 1. Y aquí el orden es 3. Por lo tanto, es el término de mayor orden. Y eso hace que esta ecuación diferencial caiga en la clasificación de tercer orden. Bien, dentro de este tema vamos a mencionar lo que es la forma normal de una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial ordinaria de orden n la puedo ver como una función de esta forma, donde la función va a tener valores reales de n más 2 variables, es decir, de orden n más 2 variables. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial, podemos suponer que esa ecuación diferencial puede tener una solución respecto de la derivada de mayor orden. Como estoy marcando que la derivada de mayor orden es y a la n, entonces la voy a solucionar para esa derivada. Aquí está. Es como si hicieran un despeje. Entonces, si ustedes hacen el despeje de esta derivada, pues todo lo demás lo pasan al lado derecho. Y van a tener una función que tiene términos en x, en y, en y', en y', y así hasta y a la n menos 1, porque y a la n está de este lado. Y f debe ser una función continua con valores reales. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Tenemos 3 ejemplos. La dy en dx, pues obviamente será una función que dependa de x y de y. D cuadrada en y con respecto de x es una función que tiene términos en x, en y y en y'. La tercera derivada de y con respecto de x es una función que tiene términos en x, en y y en y'. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo escriba una ecuación diferencial de esta forma, estaré hablando de que estoy escribiendo a la ecuación diferencial como una función en su forma normal. El poder hacer esto me abre la puerta, a mucho de lo que vamos a hacer en los métodos de solución. Entonces tengo que acostumbrarme a poder escribir una ecuación diferencial de esta manera. Vamos a ver otro ejemplo ilustrativo en el cual veo el proceso para obtener la forma normal de una ecuación diferencial. Entonces, el primer caso, yo tengo esta ecuación diferencial.
5x y' más y igual a 2x. Para obtener la forma normal, recuerden que tienen que tener el despeje de la derivada de mayor orden. En este caso, la derivada de mayor orden es esta, y', y de hecho es la única derivada que tengo. Entonces, el proceso es que yo haga el despeje de esa derivada. Obviamente, pues todo lo voy a pasar a la derecha. El primer término que paso es esta y. ¿Qué operación está haciendo? Sumando, entonces pasa restando. Aquí tengo 2x menos y. Y finalmente voy a remover este término 5x, que está haciendo la operación de división. Entonces voy a pasarla dividiendo. Aquí está. Entonces, esta es la forma normal de esta ecuación diferencial. O si quieren verlo en la notación Leibniz, sería esta. dy en dx igual a 2x menos y entre 5x. Como segundo ejemplo ilustrativo, tengo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. y' menos y' más 8y. Para escribir su forma normal, tengo que identificar cuál es la derivada de mayor orden, que en este caso es esta, y'. Entonces, esa es la que tengo que despejar para tener su forma normal. Hago lo mismo, los términos voy a pasarlos al lado derecho. Este está restando, va a pasar sumando, este está sumando, va a pasar restando. Aquí está. Y' es igual a y' menos 8y en notación prima. Si la quieren ver como notación Leibniz, pues entonces sería de esta manera. La segunda derivada de y con respecto de x es igual a la primera derivada de y con respecto de x menos 8y. Ambas son correctas. Y si ustedes aprecian aquí, pues queda su segunda derivada como una función, vean, es lo que comentábamos, una función que queda en términos de x, de y de la primera derivada, en este caso. Obviamente x aquí está implícita con un coeficiente de 0. Si ustedes analizan este primer ejemplo, pues queda la primera derivada como una función de x y de y, que es lo que platicábamos aquí. Bien. Tenemos una tercera clasificación como lineal o no lineal. ¿En qué consiste esta clasificación? Una ecuación diferencial va a ser lineal si cumple con esta forma. an de x por la derivada de orden n de y con respecto de x más una a la n-1 a subíndice n-1 de x por una derivada de orden n-1 de y respecto de x, y así sucesivamente hasta tener una a1 de x, primera derivada de y respecto de x, más una a0 de x por y, igual a g de x. ¿Qué características tiene que cumplir esta forma? La primera de ellas es que la variable dependiente y todas sus derivadas sean de primer grado. Acuérdense, una cosa es el orden y otra cosa es el grado. El orden es la cantidad de veces que estoy derivando. El grado es el exponente al cual se está elevando el término. Entonces, este grado debe ser 1. El grado tanto de y como de todas sus derivadas debe ser 1. Entonces, este es el orden de la derivada, pero si ustedes se fijan, está elevado a un exponente 1. Este es el orden n-1, y si se fijan, está elevado a un exponente 1.
la primera derivada está elevada a un exponente 1 y el término y está elevado a un término 1. Entonces, esta es la primera condición que debe cumplirse en la linealidad. La segunda condición es que todos los coeficientes de y de sus derivadas sean constantes o funciones que dependan solamente de la variable independiente. Por eso aquí está marcada el coeficiente de cada una de sus derivadas y del término de y. Está marcado como una función de x. Vean aquí. Una función de x. Otra función de x. Función de x. Y función de x. El término independiente también está marcado como una función de x. Entonces, son estas dos condiciones las que tienen que cumplirse en esta forma para que entonces yo pueda decir que la ecuación diferencial es lineal. Si no se cumplen las condiciones, entonces voy a decir que la ecuación diferencial es no lineal. Vamos a ver ejemplos ilustrativos. Tengo 3 ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a ver el primero. El primero es esta ecuación diferencial. Y menos x de x más 4x de y es una ecuación diferencial lineal. Visto de esta forma, quizás no sea tan fácil visualizar esta linealidad. Vamos a acomodarla. ¿Por qué? Porque aquí tengo solamente diferenciales. Entonces vamos a acomodar esto en términos de derivadas. Recuerden que la derivada es una razón de diferenciales. Entonces vamos a escribir como esa razón de diferenciales. Lo que tendría que hacer entonces es toda esta ecuación dividirla entre un dx, que es lo que estoy marcando aquí. Toda la ecuación diferencial la voy a multiplicar por 1 entre dx. De esta manera tendría dx entre dx se cancelan y me queda y menos x. De y en dx me da mi forma de derivada, aquí está, y me queda 4x por dy entre dx. 0 entre dx obviamente pues me da 0. Y acomodándola yo tendría 4x por la primera derivada de y, aquí está, más y simplemente paso esta x al lado derecho, igual a x. Entonces aquí es donde puedo apreciar la forma que tengo acá, esta forma 3, aquí está, presente en esta ecuación, y entonces puedo analizar. Recuerden, la condición es para el exponente al cual están elevados y todas sus derivadas, y para el coeficiente. En cuanto al exponente, pues ese debe ser 1. En cuanto al coeficiente, deben ser funciones de x. Entonces vamos a analizarlo. Tengo el primer término. Analizo el exponente de la primera derivada y obviamente es 1. Entonces cumple. Luego, analizo el coeficiente. 4x es una función de x, entonces cumple. Me paso al siguiente término que es y. Veo que y está elevado a la 1 y que el coeficiente es un 1. Es una función de x, es constante, entonces cumple. Y analizo la g de x. Es una función de x, cumple. Por lo tanto, la ecuación es una ecuación diferencial lineal. Para el siguiente caso es muy sencillo. Este no necesita que haga ningún movimiento. Entonces analizo. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. La segunda derivada, como ven, está elevada a un exponente 1. El coeficiente, en este caso, es una constante. Paso al siguiente término que contiene a y. El exponente es un 1. El coeficiente es una constante. Paso al tercer término que es una y que está elevada a la 1, el coeficiente es una constante
y en este caso pues g de x es 0. Por lo tanto cumple y es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal. El tercer ejemplo me está dando una ecuación diferencial de tercer orden. Analizo la tercera derivada, tiene un exponente 1 y el coeficiente es una función de x. Segunda derivada tiene un exponente 1, el coeficiente es una función de x. Para la primera derivada el exponente o el grado es 1 y el coeficiente es una función de x. Y está elevado al exponente 1, el coeficiente es una constante. Y aquí está mi g de x, es simplemente una función de x. Por lo tanto, cumple con las condiciones de linealidad. Es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden lineal. A continuación voy a ver el caso de 4 ecuaciones diferenciales que no son lineales. Aquí están. La primera no es lineal. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan, aquí tienen la primera derivada, el grado es 1, sin embargo el coeficiente no es una función de x, es una función de y, por lo tanto es no lineal. Y yo puedo decir que esto es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden no lineal. El segundo caso me muestra una ecuación diferencial que es no lineal por este término. Acuérdense que todos los términos que involucran a y deben ser lineales. En el caso de este término, pues la función coseno es no lineal. Por lo tanto, en automático, esta ecuación es no lineal. Puedo decir que es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden no lineal. El tercer caso nos muestra una ecuación diferencial no lineal debido al grado de y. El exponente es 2, por lo tanto, no es lineal. Ecuación diferencial ordinaria de primer orden no lineal. Y por último, el caso del inciso D también es una ecuación diferencial no lineal porque no está cumpliendo con las condiciones de grado. Recuerden que tanto y como todas sus derivadas deben ser de grado 1 y en esta ecuación el grado es 2. Es de primer orden, grado 2. Entonces no es lineal. Es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden no lineal. Y hasta aquí terminamos con las clasificaciones por tipo, por orden y por linealidad para una ecuación diferencial. Lo siguiente que ustedes van a hacer es poner en práctica estos conceptos. Van a trabajar en los ejercicios 1.1, ahorita les muestro qué libro es, realizando el ejercicio 1, 3, 5, 7 y 9. En los ejercicios 1, 3, 5 y 7 les piden, número 1, establecer el orden de la ecuación diferencial y número 2, determinar si es o no lineal. Aquí les dicen comparando con la ecuación 6, pero en nuestros apuntes la ecuación es la 3. En el ejercicio 9 les piden determinar si la ecuación diferencial que les están dando es lineal en la variable marcada. Es decir, primero voy a analizar si es lineal en y.
Luego voy a analizar si es lineal en X. Es decir, cuando analizo para Y, voy a tomar a Y como la variable dependiente. Cuando me piden responder si es lineal en X, entonces X va a ser mi variable dependiente. Tendrán que acomodar esa ecuación de esta forma y luego revisar estas dos condiciones para dar una respuesta.